algo que vais a escuchar muchas veces y que tenéis que rechazar de plano es la afirmación de que cuando estamos ante el mobbing nos encontramos ante un conflicto, o que el mobbing es un tipo de conflicto. Esto es rechazable, en primer lugar desde la ética, pero sobre todo desde la pura realidad de lo que es en sí mismo un proceso de acoso. Vamos a recordar rápidamente lo que es un conflicto para que todos tengáis claro por qué el mobbing no lo es. Un conflicto es un desacuerdo entre dos o más partes en el que cada una de las partes mantiene un objetivo diferente e incompatible entre sí, con unas pretensiones cada una de las partes, con unos deseos cada una de las partes, ¿verdad? Y que esa diferencia o ese desacuerdo es legítimo toda vez que las pretensiones de las partes en conflicto son, cualquiera de ellas, legítimas, legitimables, confesables, externalizables, verbalizables. Esto es un conflicto. En un conflicto, por tanto, cabe la mediación. Cabe establecer un punto intermedio donde A y B, en sus pretensiones, ambas legítimas, ninguna de ellas es ilegítima, ninguna de ellas es ilegal, ninguna de ellas es fraudulenta, podemos llegar a un acuerdo en el medio o en el espacio intermedio entre las dos pretensiones de la parte A y la parte B en ese conflicto. Cuando estamos ante un proceso de acoso, no estamos ante un conflicto. Básicamente debido a que la pretensión de una de las partes ni es legítima, ni es legal, ni es legitimable, ni es legalizable. ¿Cuál es el objetivo, la pretensión de una de las dos partes en un proceso de mobbing? Destruir, eliminar, consumir, arrinconar, excluir a alguien mediante una tecnología de quiebra en su resistencia psíquica, destrucción de su reputación, destrucción de sus redes sociales, destrucción de sus redes de comunicación y daño en la esfera psíquica y psicosomática. Esta pretensión ni es legítima ni es legitimable. Por tanto, poner en igualdad de circunstancias la parte A, el acosador, la parte B, la víctima, diciendo que se trata de un conflicto porque tienen objetivos distintos, uno destruir al otro y el otro no de ser destruido por el anterior, es un fraude. Además de una inmoralidad, lleva a unas intervenciones, como siempre, del falso diagnóstico viene la falsa intervención. Veréis cómo cantidad de compañeros y compañeras se aprestan a intermediar o mediar en el supuesto conflicto que es el mobbing, intentando dejarlo en el espacio intermedio, intentando poner de acuerdo a la parte que acosa y la parte que es acosada, intentando lograr un acuerdo de cómo, en qué parte intermedia lo dejamos, y que esa intermediación está abocada al fracaso. Esa mediación es imposible, puesto que no estamos hablando de un conflicto. En el caso del mobbing, hablamos de un proceso de victimización, no de un conflicto, donde una parte acosa, agrede, consume, victimiza a la otra. Y la otra lo que pretende o busca en ese supuesto conflicto es no ser destruida, no ser acosada, no ser humillada, no ser erradicada de su lugar de trabajo. Puesto que no es un objetivo legitimable y puesto que no podemos hacer mediación, ¿cómo mediaríamos en una situación de mobbing? ¿Qué acuerdo alcanzaríamos? ¿Acaso el de permitir que los acosadores acosen los lunes, los miércoles y los viernes a las víctimas y las dejen tranquilas los martes y jueves? ¿Que las acosen los días pares y no los días impares? La mediación no es posible porque no estamos ante un conflicto. Estamos ante un proceso de victimización en el que inmediatamente hay que proteger a la que es parte victimizada y contener a los victimarios
sancionarlos y, en su caso, por supuesto, excluirlos de la organización. Veremos después qué características, qué dificultades hay para esto. No estamos hablando, por tanto, de un conflicto, sino de un proceso de victimización, es decir, un proceso de destrucción de una persona. No estamos ante un comportamiento accidental, otra alegación falsa. Es que no sé si estoy haciendo mobbing a alguien, no me he dado cuenta. Imposible, oiga, imposible. Tú puedes atropellar accidentalmente a una ancianita cuando sales de tu casa y no adviertes que está cruzando, te la llevas por delante, la has atropellado. Eso es un accidente. Pero ¿qué le dirías al juez si todos los días, al salir de tu casa con tu coche, atropellas a la misma ancianita? La recurrencia, la sistematicidad, la repetición contra la misma víctima prueba que no es un comportamiento casual, accidental, sino plenamente causal. Busca generar un determinado efecto. Claro que busca. ¿Qué efecto? Destruir, consumir a alguien que por alguna razón hay que eliminar, hay que detener, hay que parar. O a veces busca el sometimiento. No solo de la víctima, el sometimiento de todos los que están viendo lo que le pasa a la víctima. Mira lo que puede pasarte si no te sometes feudalmente a nosotros. Los conflictos puntuales, los desencuentros, son parte de las relaciones humanas normales. Es normal que haya conflictos entre personas, pero los conflictos no son situaciones de acoso. Para que haya una situación de acoso, estamos hablando de un proceso de victimización donde una parte tiende, quiere, pretende eliminar a la otra. Ahora bien, en el origen de casi la mayoría de los casos de mobbing hay conflictos. ¿Cómo dices? Sí, en el origen, antes de que hubiera una situación, un proceso de acoso, en la mayoría de los casos de mobbing hubo conflictos entre partes, entre una parte y otra. Conflictos que lo eran, tenían objetivos legítimos, diferentes, pero en un determinado momento de ese conflicto, una de las partes se vio con más poder, o creyó que tenía más poder, para terminar con el conflicto, terminando con la otra parte del conflicto. Y entonces ya no estamos en el ámbito de la conflictividad, el conflicto y la mediación, hemos pasado en ese momento, desde el momento en que la decisión, la deliberada, detenida decisión de una parte es cargarse a la otra para terminar con el conflicto, estamos ante un proceso de persecución laboral, de mobbing laboral. Sí había un conflicto en el origen. El no haber resuelto el conflicto, el no haber mediado o intermediado, el no haberlo resuelto a tiempo y haber dejado que se enquiste y se cronifique ese conflicto, ha conducido a la tentación, desgraciadamente muy habitual, de la parte que se ve en un determinado momento con más poder, de intentar resolver el conflicto, terminando, entre comillas, a la víctima. Y ahí ya no hablamos de conflictos. Muchas veces estas partes más poderosas en un conflicto intentan, como dice ahí, cortar por lo sano, es decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Cortar directamente el nudo gordiano y ya no hay conflicto, porque ya no hay en el otro lado nadie para hacernos frente. Es el caso de numerosos virreinatos, mandarinatos, prebostías que pululan en pleno siglo XXI en administraciones públicas, en empresas privadas, donde gobiernan personalidades psicopáticas que han creado sus camarillas, sus grupillos de interés, sus negociados, normalmente nepóticos, llenos de familiares, primos, hermanos, maridos, mujeres, amantes, etc. Donde cualquiera que no pase por determinadas cuestiones o circunstancias es considerado como una persona amenazante. Y por tanto,
va a tenderse a eliminar, a cortar el problema eliminando a la persona que lo tiene. Bueno, vamos llegando a algo más clínico. Este que tenéis aquí es el enemigo público número 1 del terapeuta anti-mobbing. ¿Qué es lo que todas las víctimas generan al cabo de un tiempo dentro de esas situaciones de acoso? Esto que ya Martin Seligman descubrió en los años 70, que llamó él indefensión aprendida o aprendizaje de la indefensión. Digo que es el enemigo a abatir porque es el origen y la causa de todos los cuadros psicológicos, clínicos que tienen las víctimas. Básicamente, lo voy a decir en una frase, no está ahí, pero para entenderse. El maltrato repetido, la recurrente aplicación de todo tipo de acciones hostiles contra la misma persona, termina haciendo que esta persona crea o se convenza de que no hay nada que pueda hacer para salir de esa situación. Y cuando un ser humano se convence de que no hay nada que pueda hacer para salir de una situación, ¿qué hace? Nada. Ya ni siquiera lo intenta. Por supuesto, no es que ya no lo intente, sino que entra en barrera psicológica. El organismo sometido a indefensión, como ya descubrió Martin Seligman, con sus perros y ratas de laboratorio, ante la administración de descargas eléctricas y abriéndole la puerta para que pueda escapar, ya no se escapa, se queda arrinconado, se queda quieto, paralizado, puede irse, podría saltar fuera de la rejilla donde se le están dando las descargas, pero ya ni siquiera lo intenta. Algo dentro de él ha hecho clic, ese organismo aprende que no hay nada que pueda hacer para evitarlo y ya, aunque pudiera evitarlo, no lo va a intentar. Digo que este es el enemigo a batir en materia de terapia anti-mobbing porque, si bien es cierto que no podemos garantizar un entorno libre de mobbing a las víctimas, no está en la mano de un psicoterapeuta conseguir que el entorno de mi paciente victimizado deje de acosarlo, sí puede, y añado yo, tiene la grave obligación, el terapeuta, de ayudar a su paciente, la víctima de mobbing, a salir, a romper la indefensión. La indefensión se instala muy civilinamente, muy sutilmente. No es una cuestión de un día o dos o tres, es la constancia, la regularidad del maltrato, en un entorno, subrayo de nuevo, inescapable. No olvidéis que el mundo laboral se vive por parte de los trabajadores como un entorno inescapable, donde uno no puede coger y marcharse a las 10 de la mañana porque le apetece, donde no es fácil decir pues ahora no voy a trabajar porque tengo miedo a que me maltraten, pues donde uno no puede decir pues ahora que mi jefe me está gritando me doy la vuelta y me marcho a casa o me marcho de aquí. Son entornos que se viven inescapables, lo mismo que las jaulas de los experimentos de Seligman, y por tanto esa inescapabilidad, esa imposibilidad de huida, la imposibilidad de lucha y la imposibilidad de ninguna otra respuesta hace que no quede más remedio que quedarse ahí sufriendo una y otra vez y al cabo del tiempo generando esta convicción los trabajadores acosados de que no hay nada que puedan hacer para salir de su situación y por tanto ya no llegan a intentar nada. Incluso creen míticamente que si hacen algo puede ser peor. Si se defienden va a ser peor. Si lo cuentan va a ser peor. A veces no les falta razón por esto. La imposibilidad de escapar, de volver la agresión o evitarla, que es cierta. Muchas veces los acosadores lo que buscan es desestabilizar emocionalmente a la víctima para que ésta incurra en los errores necesarios, decisivos para cargársela limpiamente. Provocan una y otra vez, mediante trampas, vejaciones, monitorización, controlling exhaustivo a la víctima, para que ésta salga de su quicio y provocar así en ella una respuesta tan inadecuada que se pueda tomar la decisión de prescindir de ella limpiamente. Un despido procedente, sin indemnización, ahorrándonos la indemnización correspondiente que en algunos casos los trabajadores más antiguos podría ser millonaria. Ved por tanto la presión que tiene uno de estos trabajadores con una gran antigüedad en la empresa, sabiendo que
si cometiera el error de gritar, de devolver la agresión, de insultar a aquellos que lo están machacando, terminaría de patitas en la calle con ninguno de sus derechos, con ninguna indemnización, habiéndose ahorrado a veces quienes hostigan, y por eso lo hacen, esa indemnización de un modo fraudulento. Tenéis que ayudar a vuestras víctimas, a vuestros pacientes victimizados, a recuperar el vínculo instrumental entre su conducta y sus conductas y el efecto que tienen sus conductas. Fijaos, después lo veremos en el tratamiento, esto se consigue a base de una práctica terapéutica de fijar pequeños objetivos, no muy grandes, objetivos modestos, alcanzables en el corto plazo, que puedan dar resultado en ese corto plazo y que le puedan devolver a la víctima la sensación de que puede hacer cosas por sí misma que tienen efectos en su entorno. Cuando un trabajador es victimizado por el acoso y entra en indefensión, tiene la sensación de que no puede hacer nada y por tanto la única estrategia posible que le queda es pedir la baja laboral, porque estando en casa de baja, ahí está libre de las actuaciones de maltrato, de hostigamiento. El problema es que en casa, claro que no hay acoso, esperemos que no lo haya, pero al volver al trabajo las mismas circunstancias vuelven a reproducirse, de tal manera que estas víctimas encadenan bajas una y otra vez, encadenadas por diferentes motivos, muy rara vez por acoso, buscan todo tipo de causas o de excusas para no estar presentes en el lugar en el que se les maltrata, y con el tiempo van perdiendo la poca o escasa capacidad que tenían de hacer nada, entran en barrera psicológica y desarrollan toda esa sintomatología de estrés postraumático. Esa situación laboral característica también de ese otro entorno inescapable que es la escuela, el colegio, al que se obliga al niño acosado a ir también, en el que no tiene defensa, no tiene escapatoria, no tiene posibilidad de confrontación, enfrentamiento, y por tanto lo vive del mismo modo. Esas situaciones de inescapabilidad, esas ratoneras, generan el tipo de trauma complejo que nos vamos a encontrar en el origen de los casos de acoso. Con el tiempo, todo el funcionamiento de la persona, el acoso, las violencias reiteradas, van a generar un proceso de somatización que tenéis ahí escrito, debido a al deterioro creciente del funcionamiento intelectual o cognitivo, la dificultad de verbalizar lo que le ocurre, de entender y poner nombre a lo que le ocurre, le lleva al control por los niveles inferiores, es decir, a la somatización, las alteraciones emocionales, el estrés postraumático, es decir, la toma de control por los niveles basales que reflejan y producen la incidencia de enfermedades bien físicas, las denominadas psicosomáticas. Veréis algo extraño desde el principio del tratamiento de las víctimas de mobbing, como la simple administración de una terapia de psicoeducación, de explicar a la víctima lo que le ocurre, de explicarle por qué le ocurre lo que le ocurre, de ponerle nombre al fenómeno del mobbing y sus efectos extraños, poltergeist, etc., ponerle nombre a la afección que tiene debido al acoso. Simplemente la verbalización, la explicación verbal y la internalización de esa explicación en la víctima produce de una sesión a la siguiente de terapia la desaparición radical e instantánea de numerosísimas somatizaciones que podían haberle acompañado durante años. Tal es el poder que tiene la verbalización, la denominación del problema, el hecho de darle a la víctima cabal cuenta de lo que le está ocurriendo, ya en sí mismo es un factor, el primero de los grandes factores de recuperación de las víctimas. Bueno, llega el momento, después de que llevamos hablando 2 horas de mobbing, de dar la definición de lo que es. Es un continuado y deliberado maltrato verbal o modal, no moral, sino modal de modos, que recibe un trabajador o trabajadora por parte de otro u otros, con vistas a todo tipo de objetivos: reducirlo, someterlo, apocarlo, aniquilarlo, destruirlo también.
Y diréis, ¿cómo es posible que un ser humano pretenda destruir psicológicamente a otro? Los más ingenuos pensarán así. Claro que hay. ¿Alguien puede de verdad, conscientemente, buscar la destrucción psicológica de otro ser humano? Por supuesto. Y que consiste en comportamientos de hostigamiento frecuentes, recurrentes y sistemáticos. De esta definición, que es de un tal Piñuel, 2001, se derivan tres características importantes y esenciales que tiene que tener una situación o un proceso para cualificarlo como móvil. La primera dice un continuado y deliberado maltrato. ¿Por qué decimos continuado? Porque una situación puntual no es un proceso de acoso. Por muy grave que pueda ser el impacto o incluso la lesión psicológica, no estamos hablando de mobbing cuando hablamos de un puntual suceso que ocurrió en esta o en aquella circunstancia. El mobbing es un proceso de persecución. Tiene una continuidad, una repetición. Muy importante, el carácter deliberado, digo ahí, continuado y deliberado, procede no de la confesión de los acosadores. Nadie espere para evaluar a una víctima de mobbing que confiese el acosador sus intenciones. Faltaría más. Esto pertenece a la ingenuidad bautismal. La persona que sufre acoso sabe que este acoso es deliberado por una razón, porque es reiterado. El ejemplo de la ancianita atropellada todos los días que os puse antes. El carácter deliberado se deduce de la continuidad y repetición de las actuaciones. Por tanto, pretender la confesión de parte para establecer el mobbing, además de ingenuo, es irrelevante, no es necesario. La repetición de conductas de hostigamiento contra la misma persona por parte de alguien o de algunos prueba que esa conducta es deliberada, no es trivial, ni accidental, ni casual, es causal. Muy importante, segunda característica, tiene un objetivo. El acoso no se hace porque sí, solamente para descargar emocionalmente sobre alguien, a veces eso es una parte importante, pero fijaos que el objetivo es reducir, someter, apocar, amilanar, consumir, destruir psicológicamente. El mobbing tiene una naturaleza finalista. Jurídicamente tiene importancia cuando hablamos con los jueces, formamos a los jueces o a los expertos del INS, decimos que la naturaleza del mobbing es de tipo dolosa. El dolo es importante, está presente, porque busca un resultado de lesión, de sometimiento, de vulneración de derechos. No estamos hablando de algo que se hace por accidente. De hecho, el mobbing se hace imposible por accidente. Consiste en comportamientos. Tercera acepción muy importante. No es la mera sensación que yo tengo la que me acredita como víctima de acoso. Hay personas que se creen víctimas de acoso y no lo son, y al revés. La acreditación de las conductas de acoso es importante para establecer la veracidad, la objetivación de los casos de acoso. Puesto que estamos hablando de comportamientos, de conductas, fijaos que estas son, por definición, observables. Y una conducta es observable, se puede traducir por registrable, en audio, en vídeo. Puede haber testigos de ellas que las han visto, las han escuchado. Puede haber otros registros, correos electrónicos, cartas, amenazas verbales. Todo esto está ahí y se puede y se debe utilizar para evaluar las situaciones de acoso. Aquí hay una definición que es, en mi opinión, muy incorrecta. La dio un magistrado que se enfrentó a un único caso de mobbing en 2003, primero que tuvo en su vida y no sé si último. El caso de una chica trabajadora en Gerona que fue acosada por su jefe en una mediana empresa, unos 30 trabajadores.
debido al hecho que fue la única que no puso el dinero para la boda de la hija del jefe, ¿verdad? A partir de ahí se la arrinconó, se la presionó, se la humilló, se la dejó de cara a la pared, literalmente, en una mesa de cara a la pared, durante una jornada laboral de 8 horas sin nada que hacer, y consiguió un estrés postraumático bastante fenomenal. Este magistrado, con arreglo a ese caso que él juzgó en Gerona, estando destinado allí, definió el mobbing como una presión laboral tendenciosa tendente a la autoeliminación. Pues yo creo que esto es una definición muy incorrecta por muchas cosas. Es utilizada muy habitualmente en los juzgados debido a que fue la primera de tipo jurídico. Ni el mobbing es meramente presión laboral, no es verdad. Hay otras formas de mobbing que no consisten en presionar laboralmente. Ni tampoco es solamente tendenciosa en el sentido que haya que verificar o acreditar la mala intención. El hostigamiento es tendencioso desde el momento en que se repite contra una misma víctima. No siempre es tendente a la autoeliminación, no es siempre es tendente a que el trabajador se vaya o tire la toalla. Muchas veces se hace mobbing a título ejemplar, para que otros vean lo que le pasa a la víctima. Se hace mobbing como característica de reagrupación de grupos en crisis, grupos tóxicos, nocivos, enfermos. Es decir, yo creo que aquí hay muchísima incorrección y desde luego no estamos abarcando con esta definición la mayoría de los casos. Digo, por ejemplo, un ejemplo de tantas definiciones incorrectas. Bueno, aquí hay los criterios de evaluación que deben ser correctos para vosotros. El criterio que es la existencia de conductas, hay que evaluar qué conductas de acoso se producen. Veréis que el relato de las víctimas es confuso, batiburrillo, desconectado, inconexo muchas veces. Hay que ir a centrar en ese relato qué conductas de maltrato aparecen, qué comportamientos objetivables aparecen. Y esas conductas son reales, no están en la cabeza de las personas. Segundo, ¿con qué frecuencia se producen? ¿Qué criterio de frecuencia? Bueno, pues aquí hay quienes han aportado criterios de frecuencia extraños, semanales, quincenales, mensuales, y una duración incluso al menos semestral. Todas esas definiciones que establecen muy rigurosamente el carácter semanal o semestral del maltrato excluirían a todas las víctimas de mobbing como víctimas hasta el momento que no cumplan 6 meses de maltrato, por tanto pueden estar 5 meses y medio sufriendo algo que no sabemos si eso no es mobbing, entendiendo y muy correctamente lo que la investigación encontró al principio, y es que el periodo medio a partir del cual cabe esperar el daño psicológico o psicosomático es a partir del 6.º mes en los análisis temporales, en el momento en que aparece el daño entre las víctimas. En mi opinión, el criterio de comportamientos de recurrencia, sistematicidad y duración deben formar parte de la evaluación objetiva de un diagnóstico correcto de mobbing, y que ese diagnóstico debe basarse precisamente en la vivencia de un trabajador que está perseguido, pero que lo está con cargo a una real existencia o presuntamente real existencia de esas conductas. Después veremos que hay métodos para poder detectar o evaluar más cercanamente la existencia de esas conductas. Aquí tenéis ejemplos de comportamientos de acoso, no son exhaustivos. La capacidad de un acosador de hostigar es casi infinita y su creatividad también lo es. Son las más frecuentes, pero no las únicas. Por ejemplo, intentar eliminar a alguien usando maquinaciones, desestabilizarlo emocionalmente, atacar todo su desempeño como negativo, cuestionar todas las decisiones que toma en su trabajo, insultar, maltratar, dejar verbalmente a una persona mediante amenazas, gritos, insultos, deteriorar y degradar el rendimiento deliberadamente, ponerle trampas, darle información falsa para que se equivoque, acusar falsamente de cosas que no ha hecho o no ha dicho, o exagerar indebidamente y generalizar errores nimios o incluso errores que no se han producido, destruir la reputación de una persona mediante bulos, difamaciones, mentiras, forzar a una persona que se vaya utilizando todo tipo de coacciones, destruir su salud física, prohibiéndole hacer uso de los medios de prevención de riesgos o incluso directamente lanzándole
a aquellos lugares donde hay un perjuicio evidente para su salud laboral, aislar a una persona en un sótano, en una guardilla, dejarla en una habitación y cerrar con llave por fuera durante toda la jornada laboral, son casos de mobbing. Sobrecargar a alguien con muchísimo trabajo, no porque haya trabajo, sino porque lo que quieren con esa sobrecarga es inducirle a error y a un desgaste, o al revés, dejar a alguien sin nada que hacer para que después esa inactividad o falta de ocupación efectiva genere, importantísimas, y las genera, secuelas sobre su salud, sobre su existencia. Alterar el entorno laboral, envenenando a los compañeros de trabajo contra la víctima, maquinando, manipulando maquiavélicamente a esas personas para que estén o se pongan en contra de la víctima. En fin, las capacidades de los que acosan de acosar, no digo que son infinitas, pero las conductas no se pueden listar exhaustivamente. ¿Qué tienen todas ellas en común? Que son conductas de violencia psicológica, de maltrato psicológico, que son conductas que se repiten en un entorno inescapable y que se repiten con una duración que va quebrando, minando, consumiendo, reduciendo la salud y la resistencia psicológica. Aquí tenemos indicadores de los tres tipos que están en el programa, los indicadores de tipo L, Q y T, para el diagnóstico exhaustivo y objetivante de las situaciones de acoso. Los datos Q son aquellos que denominamos Q porque proceden en inglés de cuestionario. Hay gente que desea los datos procedentes de cuestionario y no saben que la mayoría de los datos que proceden de cuestionarios suelen ser válidos, reales, y que se puede contar con ellos para establecer con bastante aproximación la incidencia objetivable de los comportamientos de acoso. Algunos de estos cuestionarios o datos Q también poseen, y deben, en mi opinión, los deben tener, formas internas de evaluar la simulación, la exageración o directamente la mentira o la incoherencia. Estos datos Q existen, son escalas, tenéis la escala o el barómetro Cisneros, el LIB de Lehmann, algunos autoinformes o incluso autobiografías laborales, son lo que los sujetos dicen de sí mismos. La autobiografía laboral es muy interesante hacerle escribir a la víctima como una forma también de evaluar en la anamnesis, en el diagnóstico inicial. Esas autobiografías permiten hacer la historia y el recorrido biográfico de a partir de un momento, veréis siempre en las víctimas de acoso, hay una ruptura biográfica. Hay algo que ha pasado, que ha ocurrido, a veces es la llegada del acosador al departamento, directamente, a veces es un premio, un reconocimiento, a veces es algo que la víctima hace o dice y que le lleva a caer en desgracia, entre comillas, ante aquellos que van a decretar su persecución. La autobiografía laboral va a permitiros ver en qué momento se desencadena el proceso de acoso, desde qué momento dura, y también entender las causas que están. En las autobiografías hay contrastes como premios, reconocimientos, evaluaciones positivas que dejan de serlo a partir de un determinado momento, progresiones, promociones que dejan de producirse, complementos retributivos que dejan de cobrarse. Son elementos que nos permiten objetivar de qué manera hay evidencias objetivables de una conducta de persecución contra la víctima. Aquí tenéis los indicadores L, que son todos aquellos que pertenecen a la clínica y que son relatos, sí, son relatos que la víctima dice experimentar como síntoma el tema de las alteraciones conductuales extrañas, los problemas de sueño, extrañas somatizaciones, sobre todo la sintomatología tan inquietante de estrés postraumático a la que me voy a referir ahora. Ahí tenéis 16 indicadores L esenciales, que son los que pertenecen al psicodiagnóstico del trastorno de estrés postraumático reactivo a una situación de acoso. Y luego están los datos T, que son aquellos fenómenos que se producen alrededor de los casos de mobbing
en los que podéis hacer un checklist, muy habitualmente la retirada o introversión social no voluntaria, voluntaria a veces pero debido al daño que se tiene, la estigmatización o señalamiento para todos, el hecho de que la víctima de repente se convierte en un apestado público, ya nadie se quiere dejar ver con, nadie habla nadie se toma un café con, nadie va a comer con ese compañero apestado, estigmatizado. Las reacciones de todos contra uno, que ya hemos explicado, esa unanimidad persecutoria casi es patognomónica, casi es garantía de la existencia de un caso de una alteración de la relación social producida por un linchamiento. El miedo a enfrentarse a ciertos lugares, ciertas personas, o incluso el miedo a volver a la organización. La existencia de testigos con miedo, personas que no quieren, que ponen pretextos para contar lo que han visto, lo que pueden acreditar. Los sentimientos de culpa, los procesos de victimización secundaria, muy visibles dentro de la organización en los departamentos de recursos humanos, de prevención de riesgos, los departamentos de medicina laboral, que son conocedores de lo que ocurre. Veremos, tenemos después tiempo un caso, pero excusadores o justificadores de eso que ocurre. Todas estas situaciones, los datos Q, L y T nos permiten completar el diagnóstico y hacernos una idea cabal de qué estamos diciendo. Aquí hay que hacer una referencia específica, voy a hacerlo, a la importancia que van teniendo cada vez más las informaciones o las peritaciones expertas de psicólogos en las situaciones judicializadas de mobbing. Esto es importante porque cada vez son más los compañeros, los profesionales, que se ven en la obligación de acreditar mediante un informe o acompañar ese informe a una situación judicializada de acoso. Tengo que decir varias cosas. En primer lugar, ¿qué es exactamente un informe técnico o un informe pericial de un psicólogo clínico o un psicólogo laboral o un psicoterapeuta? ¿Qué valor tiene dentro de uno de estos juicios? Y esto es importante porque hay como todo un movimiento que intentaría presentar el informe técnico o el informe pericial como una prueba en sí misma de la existencia de acoso, cuando en mi opinión un informe pericial es un indicio muy relevante y a veces muy determinante, pero un indicio de una situación de acoso. Por tanto, aquellos que pretenden atacar los informes periciales porque dicen que en opinión del perito, del experto, el cuadro de estrés postraumático es reactivo a una situación de acoso laboral o de acoso psicológico que se estima como muy probable, esos ataques se producen y son vanos. El informe pericial debe reflejar un juicio de valor siempre, que es un juicio no de certeza, sino un juicio de probabilidad, estimando los indicios, los protocolos de evaluación que se han utilizado, pero el perito tiene el derecho y la posibilidad técnica y científica de aportar su juicio de valor a la situación que el juez va a estar valorando. En esa situación el juez siempre va a apoyarse en testimonios directos, en cartas, en registros, en audio, en vídeo y por supuesto también en el dictamen pericial que hace el psicoterapeuta, pero no exclusivamente en el dictamen pericial del psicoterapeuta. Digo esto porque también hay ciertas, en mi opinión, equivocadas maneras de entender lo que es un informe o un dictamen pericial en los casos de mobbing, básicamente como si el perito, el que dictamina la situación clínica del paciente, tuviera que hacer una entrevista a toda la organización verificando el acuerdo de todo el mundo con su diagnóstico. Imaginad lo que sería si para verificar un maltrato doméstico hubiera que preguntarle su opinión al maltratador doméstico. Esto parece absurdo, ¿verdad? Y sin embargo es algo que yo he escuchado ya en ciertas situaciones judiciales y periciales. O que hubiera que tener una certeza absoluta en el sentido de haber visto con tus propios ojos el maltrato doméstico para acreditar que el estrés postraumático de la mujer maltratada es efecto de una situación muy probable de maltrato doméstico, o estimada como muy probable. Todas estas pretensiones son vanas e irreales.
y no deben haceros, en mi opinión, retroceder en vuestra opinión y en vuestro juicio clínico acerca de qué tipo de cuadro tiene vuestro paciente y, en vuestra opinión, reactivo a qué es ese tipo de cuadro, si tenéis qué indicios para poder establecer la posible existencia de un maltrato psicológico en el ámbito laboral o, si acaso, también de descartarlo en su caso. Esto forma parte de una polémica muy viva y de opiniones que, en mi opinión, esas opiniones no están del todo contrastadas con la realidad ni con el conocimiento de lo que son los verdaderos y auténticos casos de móvil. Insisto, vuestro dictamen pericial no es sustitutivo del juicio que el juez va a hacer, ni de la sentencia. El juez la va a tomar como un indicio relevante y muy relevante, y ahí tenéis que explicar cuáles son los criterios que os han llevado a concluir que vuestro paciente, el cuadro que estáis tratando de daño normalmente, pertenece, primero, es un cuadro de daño, y segundo, pertenece a una exposición reiterada a un riesgo laboral psicosocial que llamamos, que se denomina acoso, o cualquier otra situación.